¿Te has preguntado qué necesitas saber para poder diseñar de forma adecuada tus espacios? Durante mi experiencia como arquitecto y el tiempo que llevo ejecutando varios diseños, se me han surgido una serie de preguntas para cómo dar respuesta de la mejor manera posible a los espacios. Y con la intención de compartirte esta información y que te pueda ser útil a vos, traemos un nuevo segmento en este tu canal que se estará llamando Aprende a comprender tus espacios. Hoy vamos a estar hablando acerca de los espacios de habitaciones. Comenzamos. Aprende a comprender tus espacios. En este episodio estaremos hablando acerca de habitaciones, como te lo dije en un inicio. ¿Qué es la intención? Quiero compartirte, luego de la experiencia que hemos tenido creando muchas habitaciones para diferentes clientes, todos los aspectos que hemos ido aprendiendo poco a poco durante nuestra época o nuestro tiempo como arquitectos. Y te quiero compartir 10 ítems haciendo énfasis en que el punto 8 y 9 son de suma importancia y tienen mucho que ver con tus características como usuario. Te comparto y empezamos con el punto número 1. El punto número 1 es una consulta. ¿Quién será el usuario? Cuando me refiero al usuario, estamos hablando que no es lo mismo tener una habitación para un niño que tener una habitación para un adulto. No es lo mismo tener una habitación para un adulto que tenerlo para una persona adulto mayor. Y de igual forma tenemos que valorar quién realmente va a ser el usuario. En este caso, ver cuáles son las condiciones de la persona que estará utilizando y cuánto será el tiempo que va a utilizar el espacio. En el punto número 2, debes de considerar cuánto es la cantidad de usuario que va a tener la habitación. ¿Cuál es la importancia de este punto? Es que no es lo mismo tener la circulación en un espacio para una persona que tenerla para dos personas circulando en un mismo ambiente. En este aspecto debes de considerar que cada uno debe de movilizarse con libertad total, y a esto me refiero que si es una habitación para definirte un niño, que es el punto que te dije anteriormente, pero en vez de ser uno, son dos, pues vas a tener que considerar que hay el doble de mobiliario, debes de considerar que se requiere el doble de espacio para que se puedan movilizar, y como el total te dará un espacio más grande. Y aquí empezamos a ver aspectos de las dimensiones específicas del espacio. Ahora, en el punto número 3, te quiero comentar que no es lo mismo que diseñes una habitación en un primer nivel que la diseñes en un segundo nivel. Las dimensiones de las ventanas, la ubicación de estas, así como los espacios que van a estar cercanos, te darán como resultado algo totalmente diferente. Podemos tener el mismo tipo de habitación o ambiente. Si lo tenemos en el primer nivel, vas a poder tener oportunidad de tener un jardín interno, o un balcón o terraza, en este caso, perdón, una terraza que te dé directamente hacia una piscina o hacia un jardín muchísimo más grande, muy diferente que lo tuviésemos en un segundo nivel, donde vamos a poder tener o una terraza abierta o un balcón con una vista totalmente diferente. Y posiblemente, si te encuentras en una ciudad como Jinotega, Matagalpa o algunas ciudades que tienen en Centroamérica una linda vista, vamos a tener una agradable visual, por lo cual las ventanas y dimensiones de la misma y el tipo de cristal serán totalmente diferentes. Por ende, sí influye y mucho. En el punto número 4, vamos a ver la preferencia de los usuarios. Oscar, ¿a qué te refieres con el punto de las referencias o preferencias? Aquí te quiero hablar específicamente de las actividades que puedes desarrollar dentro de tu ambiente o espacio. En mi caso particular, me gusta mucho poder leer, y esto me indica a que me gusta tener dentro de mi ambiente un sillón, tener también como tal una mesa pequeña donde pueda tener mis libros que estoy en actual lectura, y de paso tener iluminación. Ahí tienes 3 elementos totalmente diferentes de lo que normalmente tendríamos dentro de una habitación. Si por el contrario
contrario, a ti lo que te gusta es ver una muy buena serie, vas a querer tener tu televisor, vas a querer tener una muy buena pantalla. Esto requiere un espacio, requiere mobiliario para poder tener específicamente la actividad como tal. Y si anexado a ello tienes algún tipo de videojuego o tienes una mesa para escribir o también haces otras actividades como lo puede ser el proceso de maquillaje en el caso de las damas, todo esto nos va a dar una serie de espacios inmobiliarios que son requeridos para el ambiente y verás que no es lo mismo aún cuando el usuario sea un varón de 35 años o 40 años. No por tener esas dos condiciones similares significa que a ambos les pueda gustar ver televisión o a ambos les pueda gustar leer. Cada uno de los gustos nos dará como resultado un espacio totalmente diferente hasta en la selección de la iluminación como tal. En el caso del punto número 5, como te dije, está ligado directamente a lo que hemos conversado en el punto 4. Ya tenemos las actividades que vamos a desarrollar, pero ahora la selección de mobiliario te dará como resultado que vamos a incrementar el área. Ya hemos visto que si vamos a estar bien dentro de la habitación para la actividad primaria, que es descansar, también vamos a necesitar otro tipo de mobiliario como lo puede ser el closet, como lo puede ser las mesas de noche, un sillón, puede ser un espacio, una banca para podernos vestir y no utilizar la cama como tal. Y conforme vamos analizando nuestros gustos, te das dando cuenta de que hay otros elementos adicionales que queremos incorporar y que son de suma importancia para nuestro desarrollo interno. O sea, con esto te refiero a que vuelvo y te repito, aunque seamos una persona de las mismas condiciones de edad, del mismo género, altura y demás, nuestros gustos pueden variar totalmente y esto nos llevará como resultado a tener un ambiente o un espacio totalmente diferente. En el caso del punto número 6, quiero hablarte acerca de algo que quiero ver que le pongas mucha atención para entenderlo. En esto quiero hablarte de las entradas y salidas, es en específico de la cantidad de puertas que comunican a tu ambiente con otros espacios adicionales. En común y normal, la habitación suele o tiene por lo general unión con servicios sanitarios, con closet, la salida o ingreso hacia pasillo, algún balcón, terraza o espacio privado o algún jardín, dependiendo de lo que te dije en punto anterior, si estamos en primer nivel o si estamos en segundo nivel. ¿Por qué es la importancia de la cantidad de puertas? Porque te vuelvo a recalcar el punto de la circulación. Conforme agregamos más puertas, también vamos a necesitar tener más circulación, más pasillo y esto como resultado nos estará ampliando nuestra habitación un poco más. No es lo mismo solo tener la puerta de entrada y una puerta de conexión al servicio sanitario que tener una puerta también para dar a un walk-in closet, como también tener unas puertas posiblemente corredizas que nos den a una terraza privada de la habitación o a un jardín interno o a una terraza abierta de la casa en el cual tengamos la posibilidad de salir a la parte semiprivada de la casa como tal o residencia. En el punto número 7 te estaré hablando específico y sencillo de los ambientes cercanos. Como verás, todos los puntos se van entrelazando uno con el otro, ya que hemos visto la ubicación de las puertas o que estos no generan circulación, también tenemos que ver cuáles son los espacios circundantes que se dan a las habitaciones. Por lo general, vamos a encontrar los servicios sanitarios o en este caso tu cuarto de baño, vamos a encontrar un cuarto de closet si lo es requerido o si lo necesitas o si tienes el espacio suficiente para poderlo conformar, así como el pasillo de accesibilidad y espacios internos que podamos tener de apoyo. El uso correcto o adecuado de un buen jardín en la parte interna, si estamos en un primer nivel, nos podrá dar con el uso de las ventanas, cristalería y otras capas adicionales un muy buen elemento a que consideres de utilización de tu espacio. Con esto, lo que te quiero decir es que trates de administrar o controlar de la mejor manera posible cuáles van a ser los ambientes que estén cercanos a tu habitación. Si cuentas con un
ambiente de cocina, área pública de la casa, y en este espacio se van a estar realizando otras actividades sociales como visita de tus hijos, visita de tu mamá, de alguien que pueda generar un sonido que va a ser incómodo, te recomiendo que trates de separar y proteger tu habitación con ambientes que sean únicamente de tu uso, que al no estarlo utilizando generan un vacío y el que no va a permitir de que el sonido genere alguna interrupción directamente con tu descanso o con las actividades que vas a tener a la parte interna. En el punto 8 que te había dicho es de suma importancia, vamos a hablar acerca de los gustos que tienes específico por las actividades que vas a desarrollar. Recuerda que estuvimos hablando que según las necesidades que quieres desarrollar vas a tener un mobiliario, pues aquí vamos a darle el punto extra y adicional a tu mobiliario y actividades. Si te gusta descansar de la manera más cómoda y quieres tener una cama correctamente amplia, pues estarías trabajando con una cama king. ¿Cuál es la importancia de estar claro de tus gustos totales aplicados al ambiente? Es porque según lo que vos vayas agregando, vuelvo y te repito, las dimensiones de tu habitación van a ir creciendo mucho más. También en este punto vamos a ver un énfasis directo al control de la iluminación natural y un control de la iluminación artificial, teniendo como apoyo la selección de luces, ya sea en color blanco, que estuvimos hablando de la luz fría, que es una luz rígida, o la luz cálida, con una luz amarilla según tus gustos para poder generar un ambiente totalmente diferente. Y de igual forma, manejando y controlando qué tanto ingreso de iluminación natural te guste o no, según tus gustos y tus requerimientos para el descanso que vayas a tener de la forma más adecuada dentro de tu ambiente. De igual forma, vas a aplicar este mismo concepto a otros espacios directos, como lo van a hacer la esquina donde te vas a vestir, si a un dado caso lo estás haciendo siempre dentro de tu ambiente, o los espacios de interacciones de actividades menores, como no son la actividad de lectura o ver televisión dentro de tu ambiente como tal. Para el punto número 9 vamos a hablar acerca de las texturas que puedes aplicar dentro de tu ambiente. Con este punto de las texturas no solo se aplica directamente sobre el piso y sobre las paredes, podemos tener otras capas adicionales de diseño que nos puedan permitir generar un ambiente muy agradable. Y por esto vamos a hablar en este caso de las cortinas y de las alfombras. Para tener un control adecuado de la iluminación natural y poder bloquear ya sea el destello de la luz o el exceso de luz, podemos utilizar cortinas que nos van a ayudar a modelar, o en este caso diseñar nuestro formato de iluminación según el tipo de la ventana que vayamos a tener. De igual forma, en este punto, la cristalería genera también una textura agradable o no en tu espacio al generar un efecto de transparencia cuando manejamos aspectos de materiales translúcidos, como lo podría ser el cristal claro con un color totalmente natural que te pueda permitir tener una vista totalmente agradable a espacios internos, como lo puede ser un jardín o parte interna de tu casa, como lo es alguna terraza que te va a permitir. Dentro de este mismo punto de las texturas también vas a poder seleccionar el uso de alfombras que te van a dejar un buen sabor de boca en el aspecto del desarrollo como tal de las actividades, así como lo puedes generar de sentirte más cómodo y poder bajarte de la cama, andar en todo el perímetro de la habitación sin necesidad de utilizar zapatos o utilizar algún tipo de protector, porque vas a tener una superficie que te va a permitir tener la seguridad de andar sobre ella, que yo no te recomiendo como manera de tip que puedas hacerlo directamente sobre el piso de porcelanato o cerámica que estuvimos hablando, porque puede ser totalmente peligroso. Pero el uso de estas texturas también te va a ayudar a tener un mejor confort acústico y a reducir el ingreso del sonido de la parte exterior a la parte interna de tus ambientes. Existen algunos lugares o algunos puntos donde por cercanía con una carretera, con una avenida principal o con alguna industria vamos a tener demasiado ruido y queremos por lo menos reducir un poco de ese sonido. El uso de estos materiales te van a permitir. Y otro punto aquí que dentro, a manera de bonus,
el manejo de los usos de aislantes térmicos y sonoros te va a facilitar generar un mejor confort interno de tu espacio por la parte de la climatización y por la parte del control acústico para que puedas descansar totalmente. En el punto número 10, quiero compartirte el manejo de la iluminación. Es sumamente importante que tomemos a consideración la ubicación de el espacio de tu cuarto o habitación, ubicar si está el norte a favor o en contra de nosotros, y esto lo estuvimos conversando en el espacio del análisis de sitio, porque como te comentaba, en Nicaragua el mayor soleamiento se da directamente en la parte sur-oeste, y aquí es donde debemos de utilizar los aspectos que te dije como las cortinas y otros elementos adicionales para evitar el golpe directo del sol y solo permitir la claridad de la iluminación que entre en la parte de nuestra habitación. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de ventana, porque según el tipo de ventana que nosotros vamos a tener va a infringir directamente la forma de cómo se ilumina nuestro ambiente y cómo se percibe nuestro ambiente con la cantidad de luz. Pues de igual forma la vamos a poder regular, porque me puedes decir, Oscar, yo ya no puedo hacer nada con las ventanas, compré la casa, la habitación ya tenía las ventanas como tal. Entonces aquí viene la parte de las texturas que te vas a poder apoyar directamente de las cortinas para generar ese efecto. En mi caso, a mí me gusta dormir totalmente a oscuridad total, y esto lo logro utilizando cortinas blackout o cortinas de corte sólido, en el cual me impiden el ingreso total de la luz, sea por mínimo artificial nocturno, para poder descansar. De igual forma puede ser en tu caso que te quieras regular un poco la incidencia de luz de alguna luminaria exterior, ya sea de tu misma casa o de la parte del alumbrado público, o algún otro elemento que no quieres que te golpee, o al amanecer también quieres que la entrada de luz del sol sea un poco más suave. En este punto lo vamos a regular utilizando la forma correcta de la ventana, analizando la ubicación de nuestra habitación y la forma de las ventanas, que le estaremos viendo en un próximo video de cómo puedes utilizar o cuáles son los tipos de ventanas según su posición. De igual forma, en este punto quiero indicarte que no solo debes modelar también la iluminación natural. Por el contrario, o por la parte adecuada y complementaria, debes de apoyarte en el control y manejo específico de la iluminación artificial. Y en esto vamos a hablar de todas las luces que vas a tener ubicadas, ya sea luces en techo, luces sobre muebles, luces focales directamente apoyadas sobre una pared, sobre una textura, sobre un color que tú quieras resaltar en tus elementos y que te van a permitir. Como te dije en varias ocasiones, existen dos tipos de luces muy fuerte definidas, como lo que es la cálida y la fría, que puedes tener ambas capas funcionando perfectamente en tu ambiente, ayudándote de la blanca para realizar las actividades de limpieza internas, para mantener siempre tu ambiente seguro y limpio, y por la parte de la claridad, de la calidez, el uso específico del manejo de elementos puntuales que quieres destacar. Esto puede ser colocar luminarias colgantes o luminarias sobre mesa en el área de tu mesa de noche, o colocar una lámpara de pie directamente en el espacio donde vas a realizar actividades como la lectura, o solo tener un contorno de iluminación suavizada que podemos controlar a través ya sea de dimmer o de la intensidad de la luz, que sea un compañero adecuado y perfecto para suavizar las noches y poder tener una mejor control al momento de que estemos disfrutando de una serie. Como verás, hay muchos aspectos que puedes considerar al manejo de tu control y tu espacio que debes de tomar en valoración. Tipo de usuario, cantidad de usuarios, actividades, ubicación, cantidad de mobiliario, texturas, luces, colores, ubicaciones de las ventanas y la ubicación del ambiente dará como resultado, una vez que hayas pasado todo tu checklist, el ambiente más adecuado para poderte desarrollar dentro de él. Te agradezco que nos hayas acompañado. Nos vemos en un nuevo episodio.